Alumnos, buenas tardes. Vamos a iniciar el tema de esta semana de la materia de inmunología clínica. El tema es leucemia. Estamos en el capítulo de las enfermedades neoplásicas desde el punto de vista inmunológico, es decir, inmunología y cáncer. La leucemia es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Es una neoplasia maligna que está dentro de las enfermedades oncohematológicas. Las leucemias son cánceres de las células sanguíneas, particularmente de los glóbulos blancos. La leucemia es una enfermedad que la podemos definir de la siguiente manera. Es una neoplasia maligna de los glóbulos blancos Estas enfermedades o esta enfermedad se presenta principalmente en las personas que han heredado el oncogen gen, es decir, personas que tienen predisposición hereditaria. Por lo tanto, son enfermedades en cierto modo hereditarias. La leucemia afecta habitualmente a los glóbulos blancos. Está causada en nuestro medio principalmente por la desnutrición y es más frecuente en la etapa de desarrollo y crecimiento, es decir, en los niños y jóvenes. Particularmente es más frecuente en los niños. Como todos los cánceres, tiene que haber predisposición hereditaria, tiene que haber el oncogen gen, vuelvo a repetir. Un niño que no tiene el oncogen gen o que no ha heredado la predisposición hereditaria, entonces, por más desnutrido que sea, no va a enfermar con leucemia. Una de las causas que desencadenan la enfermedad es la desnutrición, porque son varias causas. Otra causa pueden ser las radiaciones. Otra causa, alguna enfermedad viral que puede ser como intermediaria en la presentación de esta enfermedad neoplásica. Se sospecha que el virus HTBL1, virus linfotrópico de la célula T humana tipo 1, puede ser la causa de la leucemia llamada leucemia de célula T del adulto. Es decir, las leucemias pueden presentarse en la etapa de desarrollo y crecimiento entre 0 años y 25 años. Puede haber leucemia en la primera edad, segunda edad y también en la tercera edad inclusive. Es más frecuente en la etapa de desarrollo y crecimiento, lógicamente, y más en niños. Ahora, ¿qué radiación puede ser
algo que desencadene esta enfermedad. ¿Qué tipo de radiación? Alguna radiación, seguramente por la exposición a los rayos X o principalmente al examen de tomografía. No se olviden ustedes que la tomografía tiene 10 veces más radiación que los rayos X. Entonces, gente que trabaja en este tipo de exámenes médicos radiológicos puede ser que tenga cierta predisposición a hacer esta enfermedad. Ahora, hay gente que también puede estar expuesta a ciertos elementos tóxicos químicos, como por ejemplo el benceno y fármacos anticancerosos. También pueden ser factores que puedan desencadenar esta enfermedad. Bueno, hay otros casos intermediarios que pueden ser también factores que desencadenen esta enfermedad grave que es la leucemia, como por ejemplo el síndrome de Down. Ustedes saben qué es el síndrome de Down. Es la trisomía del par 21 cromosómico. Este síndrome de Down puede ser un factor que pueda desencadenar leucemia. Otro es el síndrome de Fanconi, el síndrome de Down. Son propensos a sufrir leucemias. Es decir, pueden presentarse estas enfermedades con mayor énfasis o frecuencia. Ahora, la leucemia se presenta cuando el proceso de maduración de la célula madre a glóbulo blanco se distorsiona y produce un cambio canceroso por alteración genética. Vuelvo a reiterar, la leucemia se presenta cuando el proceso de maduración de la célula madre a glóbulo blanco se distorsiona y produce un cambio anticanceroso por alteración genética. Entonces, esta alteración genética puede provocar que en el momento de la transición de célula madre a glóbulo blanco se distorsiona y produce un cambio canceroso por alteración genética. Ven ustedes, la leucemia es una enfermedad tan frecuente como tan compleja en cuanto se refiere a los factores que pueden desencadenar. No se olviden ustedes que para que se presente cualquier enfermedad cancerosa, cualquiera en cualquier órgano, tiene que haber el oncogen. Mientras no haya el oncogen, la persona puede no presentar neoplasia. Y yo les pongo un ejemplo muy típico de cáncer.
que es muy frecuente aquí en nuestro medio, y es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad muy frecuente en las mujeres. Creo que es la primera neoplasia maligna que se presenta en las mujeres. Y que el factor principal para que desencadene esta enfermedad es la desnutrición en las mujeres. Pero una mujer que no ha heredado el oncogen, por más desnutrida que esté, no va a tener cáncer en ningún momento. Entonces es muy importante el factor genético para que la persona pueda heredar un cáncer y desencadenar la neoplasia. Ahora, quiero que comprendan esto principalmente. Por más que la persona tenga el oncogen, tiene que haber un factor desencadenante. En este caso del cáncer de cuello uterino es la desnutrición. En este caso de la leucemia es la desnutrición también. Es decir, el vivir en un país de tercer mundo también tiene sus consecuencias graves por el factor socioeconómico y la desnutrición que existe en las personas. Como dice en la imagen 12, finalmente células cancerosas ocupan toda la médula ósea y reemplazan a las células que producen las células sanguíneas normales. Parecería que el tener leucemia y el producir células atípicas en gran cantidad tendría un sistema inmunológico muy competente. Sin embargo, estas múltiples células o glóbulos blancos son atípicos y no tienen función inmunológica. Y vean ustedes, han proliferado tanto que ocupan toda la médula ósea y reemplazan a las células que producen las células normales, sanguíneas. Y la sintomatología que vamos a hablar en unos momentos, efectivamente, tiene mucho que ver con esto, con el reemplazo de las células atípicas en toda la médula ósea. Ahora, como toda neoplasia maligna, estas células pueden distribuirse a muchos órganos y sistemas. Por ejemplo, las células cancerosas pueden invadir el hígado, el bazo, ganglios linfáticos, riñones, cerebros, y se pueden diseminar a muchos órganos. Es muy importante que nosotros consideremos esto, que la leucemia no solamente afecta a la sangre o la médula ósea de los huesos, sino también puede diseminarse a otros órganos o sistemas. Ahora, existen dos tipos de leucemia: la leucemia aguda y la leucemia crónica. Las leucemias agudas progresan rápidamente, mientras que las leucemias crónicas se desarrollan de forma más lenta. Entonces, si comparamos cuál es más agresiva, vamos a ver que las leucemias agudas son las más agresivas y que pueden provocar un deterioro más grande del estado general de la persona o del niño. Ahora, hemos hablado de que las células anaplásicas o cancerosas ocupan toda la médula ósea de los huesos y no dejan que otro tipo de células puedan producirse o reproducirse. En este caso,
Las plaquetas. Las plaquetas son células que tienen que ser constantemente reemplazadas en la sangre. La plaqueta vive aproximadamente 10 días en el torrente sanguíneo y está en una cantidad de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Como viven solo 10 días, entonces tienen que ser constantemente reemplazadas y tienen que producirse constantemente en la médula ósea. Pero como la médula ósea está reemplazada en su totalidad por células atípicas, no deja el espacio correspondiente para que las plaquetas puedan producirse. Entonces, estas personas con leucemia, lógicamente van a tener una plaquetopenia, van a tener una disminución de las plaquetas en sangre. Me estoy refiriendo a 50.000 o 20.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, estas personas con plaquetopenia tienen sintomatología y signología que nosotros la interpretamos como manifestaciones ya de la leucemia. En un paciente con leucemia, lo principal es la hemorragia, la epistaxis. Puede haber sangrado principalmente de la nariz, puede haber sangrado de las encías. Yo una vez he visto a una señora que tenía 4 hijos, tenía 30 años, y ella lloraba y tenía sangrado a través de las lágrimas. Fíjense ustedes. Entonces, pero el dato principal es la epistaxis, ¿no? Ahora, otra manifestación de la plaquetopenia son las equimosis. ¿Qué es la equimosis? Son manchas en la piel de color rojo vinoso o moretones, producto de golpes. Golpes muy simples, muy leves, pueden provocar estas equimosis o moretones en el paciente con leucemia. Todos los días nosotros sufrimos traumas o traumatismos leves en el transcurrir del día, pero nos sacamos en la noche nuestra ropa para cambiar la ropa de dormir y en nuestra piel no existen moretones ni equimosis o equimos, que es lo mismo. Mientras que en el paciente con leucemia él se saca la ropa de la calle para ponerse la ropa de dormir y existen muchísimas equimosis, muchas equimosis, muchos moretones. A traumas muy simples, muy leves, ¿no? Muy leves. La púrpura y la petequia son también manifestaciones de plaquetopenia. La petequia son pequeñas manchas equimóticas como cabecitas de alfiler. Esa es la petequia. Ya se van a recordar ustedes, se van a recordar de pequeño. Petequia. Miden menos de 1 milímetro. Y la púrpura son manchas equimóticas más grandes, de 2, 3, 4 milímetros, redondas y se llaman púrpura, que prácticamente es lo mismo en cuanto a su etiología, es por plaquetopenia. Ahora, lógicamente, como toda la médula ósea de los huesos está ocupada por células atípicas cancerosas, tiene que haber dolor óseo y dolor articular.
es otra característica de la leucemia, el dolor óseo y el dolor articular. Ahora yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. Cada enfermedad neoplásica tiene su característica, Por ejemplo, la leucemia, su característica son las hemorragias, epistaxis principalmente, son las equimosis o moretones, son la púrpura petequia, son datos clásicos de la leucemia como enfermedad neoplásica. Dolor óseo también hay, articular, etc. Pero yo quiero indicarles de que en general todas las neoplasias, todas, de cualquier órgano, tienen como sintomatología general el malestar general y la pérdida de peso. ¿A qué se refiere el malestar general? El malestar general es falta de apetito, falta de ganas de hacer las cosas y falta de fuerzas. ¿Cómo se denomina esto? Anorexia, astenia y adinamia. Y también hay mialgias y artralgias. Eso es el malestar general. Eso hay en todas las neoplasias malignas como sintomatología de fondo. Por ejemplo, un cáncer de pulmón. ¿Cuál es la característica del cáncer de pulmón? La característica es tos con hemoptoicos, digamos, o hemoptisis. Tos con hemoptoicos o hemoptisis. Esa es la característica principal del cáncer de pulmón. Pero tiene que haber malestar general y pérdida de peso. Por ejemplo, el cáncer gástrico. En el cáncer gástrico nosotros tenemos principalmente como signología el dolor en el epigastrio. Ahora que en algún momento puede haber vómito con sangre, es decir, hematemesis, o también puede haber melena por el sangrado. Ustedes saben que el cáncer de estómago se caracteriza principalmente porque hay una úlcera sangrante, una úlcera maligna. Puede haber melena también, pero el dato principal es el dolor en el epigastrio. Pero a esto, para pensar que se trata de un cáncer gástrico, tiene que haber malestar general y pérdida de peso. Entonces, como en cualquier neoplasia, en la imagen 16 dice, como en cualquier neoplasia, hay malestar general y pérdida de peso. Aparte de los datos principales que en la figura 15 o en la imagen 15 está mostrando. Ahora, para diagnosticar una leucemia, a veces basta con hacer un hemograma o un leucograma, un examen muy simple que nos va a mostrar un valor exagerado de leucocitos. Habíamos visto nosotros que en el proceso bacteriano agudo puede llegar los leucocitos a 15.000, 18.000, una apendicitis, por ejemplo, 18.000 leucocitos por milímetro cúbico, una septicemia 20.000 leucocitos por milímetro cúbico, todos polimorfonucleares o neutrófilos. Pero aquí en la leucemia, esos son valores altos, ¿no? En un proceso bacteriano agudo. Pero aquí en la leucemia podemos alcanzar valores de 50.000 para arriba. 50.000 leucocitos
por milímetro cúbico para arriba, es decir, 100.000, 200.000. Yo, por ejemplo, he visto alguna vez en algún paciente 500.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y en el libro dice que podemos encontrar hasta 1.000.000 de leucocitos por milímetro cúbico. Es decir, hay una proliferación, pero importante, de los glóbulos blancos. Pero glóbulos blancos que no tienen esa función de defensa. Son glóbulos blancos atípicos que no tienen esa característica de la inmunocompetencia. Entonces son valores realmente altos de leucocitos atípicos, ¿no? De leucocitos atípicos. Ahora, para diagnosticar definitivamente una leucemia, cuando vemos valores muy altos de leucocitos, de 50.000 para arriba, prácticamente ya está diagnosticado el cuadro. Pero se puede hacer una biopsia de médula ósea y enviar al patólogo para que definitivamente nos dé el diagnóstico concluyente de leucemia y el tipo de leucemia inclusive. Ahora, el tratamiento, tenemos, una vez que está diagnosticada ya la leucemia, tenemos nosotros que derivarlo al oncohematólogo. Es un médico que ha estudiado o ha hecho la especialidad de hematología 3 años y después hace una subespecialidad de oncología de 2 años, por eso se lo llama oncohematólogo. El oncólogo que tiene esta especialidad, muy difícil puede hacer el tratamiento de las leucemias, linfoma y mieloma múltiple. Prácticamente 3 enfermedades, leucemia, linfoma y mieloma múltiple, tenemos que derivar nosotros al oncohematólogo. Él tiene conocimientos precisos de lo que son la serie blanca, la serie roja y otras células que constituyen el cuadro hematológico. Entonces ellos sí pueden hacer un tratamiento adecuado. Bueno, el tratamiento con quimioterapia, la meta del tratamiento es lograr la remisión completa mediante la destrucción de las células leucémicas. Ustedes saben que la quimioterapia no solamente va a eliminar las células leucémicas, sino también va a eliminar las células que están todavía teniendo una función de inmunocompetencia. Entonces es complicado el tratamiento de la leucemia. Por eso es que el oncohematólogo tiene que encargarse de este tratamiento. Ahora, puede ser necesario realizar transfusiones de sangre, de plaquetas y administrar antibióticos para tratar infecciones que pueden haber o que pueden producirse durante esta enfermedad. Entonces, no se puede descartar las transfusiones de sangre, de plaquetas y administrar antibióticos para contrarrestar infecciones que pueden ser intercurrentes, ¿no? O sea, que pueden estar presentes durante la enfermedad. Ahora, la mayoría de los enfermos responden adecuadamente al tratamiento. Es decir, se ve mejoría en estos pacientes después del tratamiento con quimioterapia, la mayoría. Ahora, si hubiera la posibilidad de hacer un trasplante de médula, sería mucho mejor, porque con un trasplante de médula prácticamente se ha solucionado el problema de la leucemia. Prácticamente se habría curado la leucemia.
Como dice en la figura 22 o en la imagen 22, el trasplante de médula ósea es la mejor oportunidad de recuperación del paciente. Ahora, claro que para el trasplante de médula ósea tiene que haber compatibilidad. El donante debe ser un pariente muy cercano. Si se trata de un niño, el padre o la madre, o hermanos. O si se trata de una persona más mayor, los hijos pueden ser de repente las personas más compatibles, CHLA compatibles. No se puede tener un donante de médula que no sea un pariente muy cercano, es decir, puede haber compatibilidad, ¿no?, de un 20-30%, pero la compatibilidad tiene que ser de más o menos un 70, 80 o 90% para que el trasplante sea exitoso. Ahora, yo quiero indicarles en el último cuadro los principales tipos de leucemia, ¿no? El tipo es la leucemia linfocítica aguda o linfoblástica, la leucemia mieloide aguda, mielocítica, mielógena, mieloblástica o mielomonocítica. Principalmente esta leucemia, la mieloide, se refiere a las formas de neutrófilos o polimorfonucleares. La leucemia linfocítica crónica, incluyendo el síndrome de Sézary y la leucemia de células peludas. Ahora, la leucemia mieloide crónica también se relaciona a la serie granulocítica. La leucemia mieloide crónica, mielocítica, mielógena, granulocítica, por eso. Ahora vamos a ver la leucemia linfocítica aguda, que es la primera, la linfoblástica. Su evolución es rápida y está en base a los linfocitos. La leucemia mieloide aguda, mielocítica, mielógena, mieloblástica, mielomonocítica, su evolución es rápida y está en base a los mielocitos. Ahora, la leucemia linfocítica crónica, incluyendo el síndrome de Sézary y la leucemia de células peludas, dice, la evolución es lenta y está en base a los linfocitos. O sea, todas las enfermedades leucémicas crónicas tienen un mejor pronóstico. Y finalmente la leucemia mieloide crónica, mielocítica, mielógena, granulocítica, la evolución es lenta y está en base a los mielocitos. Bueno, vean ustedes, estamos haciendo un repaso general de lo que es la leucemia con todas sus características, incluyendo tipos de leucemia más. Yo quiero manifestarles a ustedes que esta enfermedad, que está dentro de inmunidad y cáncer, está dentro del grupo de las enfermedades por proliferación inmunológica. ¿Por qué se llama proliferación inmunológica? Porque existe un aumento en el número de los leucocitos, 50.000 leucocitos o más. Otra enfermedad por proliferación inmunológica es el linfoma, que vamos a ver en la siguiente clase, y otra enfermedad también es el mieloma múltiple. Están dentro de las enfermedades por proliferación del sistema inmunológico. Ese es un repaso que hemos hecho de la leucemia en forma general y hemos tratado de hacer las imágenes
lo más claras posibles para que puedan comprender desde la etiología, el cuadro clínico y el tratamiento, y lógicamente las formas de leucemia o los tipos de leucemia que hay. Eso es todo sobre el tema de leucemia.